Hola a todos, en esta ocasión vamos a darle continuidad a la serie de videos sobre las actividades del cuadernillo número 5 para el área de matemática en segundo de secundaria. En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad número 6. Lo primero que vamos a hacer es leer la actividad, que dice: si se desea aprovechar el agua de lluvia para el riego, por cada hectárea de campo será preciso construir un tanque cilíndrico, subraye esa palabra, cilíndrico, de almacenamiento que tenga capacidad para 30.000 litros. 30.000 litros, también subraye eso. Este tanque estará ubicado en el centro del campo y no podrá tener una altura mayor que 3 metros. ¿De qué medidas convendrá construir el tanque? Esa es la pregunta A. Si en lugar de construir un tanque cilíndrico se construyera uno con forma de cubo, ¿consideras que será más o menos conveniente? ¿Por qué? En matemática siempre es importante dar razones del por qué hacemos lo que hacemos. Y para ello vamos a leer también este cuadro. Para resolver esta situación es necesario que elijas las medidas posibles para el radio y el alto del cilindro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes. El alto no debe sobrepasar los 3 metros, esa es la primera restricción que tenemos. La capacidad del cilindro tiene que ser de 30.000 litros, por lo tanto es necesario calcular el volumen del mismo y para ello hay que tener presente que 1000 centímetros cúbicos son equivalentes a 1 litro. Aquí nos presenta una figura de un cilindro y presenta la siguiente pregunta. ¿Esta situación planteada tiene solución única? No, es necesario que tomes decisiones acerca de qué considera que es lo mejor. ¿Será mejor más bajo y ancho o al revés? ¿Qué consideras que conviene? ¿Por qué? Observa que cuando tienes que resolver un problema de la vida cotidiana con el uso de matemática, a veces debes tomar decisiones que van más allá de los cálculos. Aquí tenemos la presentación entonces donde vamos a dar respuesta a esta problemática con una problemática similar, no con la misma, ya que es deber del alumno resolver la problemática que presenta el cuadernillo. Tenemos prácticamente la misma problemática, no obstante, tenemos los datos diferentes. Aquí los litros no son 30.000, sino 20.000 y la altura no debe ser mayor a 2 metros, que difiere en el original, ya que en el original dice 30.000 litros y 3 metros. Entonces, lo primero que presento aquí es la gráfica del tanque, el esquema del tanque. Recuerden que el tanque es un tanque cilíndrico, por eso tenemos que trabajar con el cilindro. La pregunta que me hacen es, ¿de qué medidas convendrá construir el tanque? Vamos a hacer los cálculos para ver qué medidas nos conviene, pero se necesita, aparte de cálculo, otras determinaciones. El primer paso que vamos a desarrollar es la extracción de los datos. A partir de la información que nos dan en el cuadro verde, yo tengo que sacar los datos que son importantes para resolver este problema. Y el primer dato que me dan es 20.000 litros. Litros es una unidad de medida del volumen. Por tanto, cuando hablamos de litros, estamos hablando de la capacidad que tiene este tanque cilíndrico de almacenamiento, en este caso de agua. Entonces, 20.000 litros es la capacidad o el volumen de agua que va a almacenar este tanque, que partiendo de la equivalencia de que 1 metro cúbico es igual a 1.000 litros, entonces 20.000 litros es igual a 20 metros cúbicos. Aquí hicimos una conversión y pusimos al lado su valor en metros cúbicos. 20.000 litros es igual a 20 metros cúbicos. Cabe destacar que en videos anteriores hemos explicado cómo se hacen las conversiones. Otro dato que me dan es la altura. Dice que no debe ser mayor a 2 metros para este caso. Pero no implica esto que no puede llegar a 2. Sí, puede llegar a 2. De hecho, 2 sería la altura máxima. Pero no debe pasar los 2 metros de altura. En este caso, entonces, voy a trabajar con la altura máxima. Vamos a ver qué pasa cuando la altura es máxima, ya que tenemos esa restricción. Otro dato que no está aquí es el radio. Si estamos trabajando con un cilindro y nos dieron la altura y nos dieron su capacidad de almacenamiento, su volumen, o al menos la que debe tener,
lo que nos hace falta realmente es el radio. Por tanto, lo que tenemos que buscar aquí es el radio. Y para buscar el radio, lo primero que vamos a hacer es despejar el radio a partir de la fórmula del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Si se fijan, esta igualdad tiene dos lados, un lado izquierdo y un lado derecho. Yo en el próximo paso lo que hice fue cambiar lo que está del lado derecho, lo puse del lado izquierdo y viceversa. El volumen que estaba del lado izquierdo lo puse del lado derecho de la igualdad y lo que estaba del lado derecho, pi por radio al cuadrado por altura, lo puse al lado izquierdo. Esto no altera la igualdad, ya que si A es igual a B, podemos decir entonces que B es igual a A. El próximo paso consistió en dejar r al cuadrado sola, y para ello el pi y la altura que están multiplicando del lado izquierdo pasan del lado derecho dividiendo con el volumen, pero multiplicando entre ellas. Cuando tenemos una igualdad, una ecuación, y queremos despejar o queremos encontrar el valor de la incógnita, tenemos que hacer la transposición de términos. Es un método que consiste en pasar del lado opuesto con la operación contraria. Lo que está sumando del lado de un lado pasa restando del otro y viceversa. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo que está como una potencia pasa como una raíz y lo que está como una raíz pasa como una potencia. Entonces, dejando a r al cuadrado solo, tenemos esta expresión. A partir de este paso lo que tenemos que hacer es sustituir a cada letra por su valor. En el caso de V, que representa el volumen, son 20 metros cúbicos. Pi es 3.14 y la altura, dijimos que íbamos a trabajar con la altura máxima, son 2 metros. Si se fija, tengo metro arriba y tengo metro abajo. Tengo que trabajar con la misma unidad de medida. Continuando este proceso, colocamos el 20 en el numerador, 20 metros cúbicos, que es este, y hacemos la multiplicación de 3.14 por 2 metros, quedándonos entonces 6.28 metros. Haciendo la división de 20 entre 6.28 nos queda este número, 3.1847, 13.37.6. Metro cúbico entre metro, se va un metro del numerador con el metro del denominador y me queda metro cuadrado. Eso es porque se restan los exponentes. Tengo 3 menos 1 es igual a 2. Si se fijan, aquí tengo el radio al cuadrado. Pero yo no quiero que el radio esté elevado al cuadrado, yo quiero saber solo el radio. Entonces lo que tengo que hacer es completar el despeje y esto que está, este 2 que está como una potencia del lado izquierdo de la igualdad pasa al lado derecho como una raíz. En este caso, como el exponente es 2, entonces es raíz cuadrada. Por lo tanto, tengo que buscar la raíz cuadrada de este número. Cuando buscamos la raíz cuadrada de este número, entonces nos queda que el radio es igual a 1.78 metros. La pregunta dice, ¿de qué medidas convendrá construir el tanque? Si le damos la altura máxima, es necesario que el radio sea de 1.78 metros, siempre y cuando la altura sea máxima. Sin embargo, si yo quiero disminuir la altura, que no sea la altura máxima, entonces tendré necesariamente que aumentar el radio, siempre y cuando yo quiera que el volumen se mantenga constante. Si el volumen se mantiene y la altura es 2, entonces el radio es 1.78, pero si el volumen es 20, o sea, se mantiene constante, y disminuyo la altura, entonces tendré que aumentar el radio del cilindro a construir. Por lo tanto, es importante que tomemos esto en cuenta, y es que se refiere el problema a que son más que cálculo. Yo tengo el cálculo de cuál debe ser la altura y el radio, pero si yo no quiero que tenga la altura máxima, entonces tendré que poner otra altura y buscar entonces cuál es el radio de ese tanque cilíndrico para que se mantenga el volumen de 20.000 litros. Y lo que está pasando es algo similar a lo que vamos a presentar a continuación. Aquí tenemos una ilustración de qué es lo que pasa cuando yo quiero mantener el volumen constante. Por ejemplo, aquí hemos dicho que el volumen era 20 metros cúbicos o 20.000 litros, que es lo mismo.
¿Qué sucede? Que si yo le doy a este cilindro una altura de 1.78 metros, nos quedaría de esta manera. Noten que en esta parte de aquí no pasa de 2 metros de altura, y esta es la forma o la manera en cómo quedaría mi construcción. No obstante, ¿qué sucede si yo disminuyo el radio? Para que se mantenga constante el volumen, al hacerlo de menor radio, o sea, menos ancho, ¿qué hace la altura? La altura aumenta. Entonces no cumple con la regla, porque dice que no puede sobrepasar los 2 metros. ¿Qué pasa si yo aumento el radio? Miren cómo va disminuyendo la altura. Se hace cada vez de menor altura, más pequeño. Entonces vemos aquí que hay entre la altura y el radio hay una situación que vamos a ver más adelante en el próximo video, hablar de proporcionalidad. Si yo quiero que el volumen se mantenga constante, en la medida en que yo aumente el radio, disminuye su altura. Sin embargo, en la medida que yo disminuye el radio, o sea, haga el cilindro más estrecho, entonces será necesario aumentar su altura para que se mantenga el volumen constante. La segunda pregunta dice: si en lugar de construir un tanque cilíndrico se construyera uno con forma de cubo, ¿consideras que será más o menos conveniente? ¿Por qué? Yo no voy a responder de un todo esta pregunta, sino que les voy a dar a ustedes la forma de cómo responder. Aquí tenemos ese cubo, ¿verdad? Un hexaedro regular. En el caso del cubo, tanto el alto, el largo como el ancho tienen que medir lo mismo. Y sabemos que aquí el alto dijimos que era 2 metros. Por tanto tendrá 2 metros de alto, 2 de ancho y 2 de largo. Porque el cubo tiene todas sus aristas de igual valor. Para calcular el volumen de un tanque en forma de cubo, sería la fórmula volumen es igual al lado al cubo. Como en este caso dijimos que la altura era 2, entonces todos los demás lados también valen 2, o sea, la arista de este cubo debe ser 2, lo que constituye entonces 2 metros al cubo, que como consecuencia nos da 8 metros cúbicos. El volumen para este tanque cúbico sería de 8 metros cúbicos, o lo que es igual a 8000 litros. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. O sea, que si yo construyo un tanque con forma de cubo, la capacidad de agua será solamente 8000 litros, porque evidentemente no puede sobrepasar esa altura. Ahora bien, esta es la respuesta con estos datos. Lo ideal es que tú hagas el mismo proceso, pero con los datos reales, para verificar si es mejor que tenga forma de cubo el tanque o que tenga forma cilíndrica. Con esto damos respuesta entonces tanto a la pregunta número 1 como a la pregunta número 2. Muchas gracias.